Hola, buen día. Mi nombre es Ángel David Pech Talango. Tengo la matrícula AL056569. Mi carrera es la licenciatura en Derecho. El día de hoy voy a responder unas preguntas de la materia Derecho Laboral. La primera es, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Ok, tenemos en cuenta que en el marco legal del sindicato recordamos que en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo del 2019 define un sindicato como una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para el estudio y el mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. ¿Qué quiere decir esto? En el marco legal del sindicato, lo que busca un sindicato es, en base a la Ley Federal del Trabajo, proteger los derechos del trabajador, al igual que darle a entender al trabajador que igual tiene sus obligaciones, pero esas obligaciones no deben de afectarlo a él. O sea, es decir, tú vas a prestar tu tiempo y te van a pagar por prestar el tiempo a una empresa y no debe exceder de esa relación laboral. Por ejemplo, me van a pagar a mí por trabajar 8 horas, 8 horas voy a trabajar. Si el patrón quiere que trabaje 15 horas, se lo va a pagar 8, es ahí cuando entra este tipo de marco legal. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Para la constitución y registro de un sindicato, de forma jurídica y legal, se debe pasar por un proceso de constitución y de registro que está regulado por los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, igual del 2019. En ese sentido, para la constitución es necesario que el sindicato sea conformado por 20 trabajadores en servicio activo. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentren empleados al momento de formar el sindicato. Es decir, para que yo forme un sindicato necesito 20 trabajadores que estén actualmente laborando conmigo. Ahora bien, pasamos a la siguiente pregunta. Para el registro del sindicato necesitamos la copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva que se realizó, lista con el número, los nombres y los domicilios de los integrantes, además incluir el nombre y el domicilio de los patrones, las empresas o los establecimientos en los que prestan los servicios, copia autorizada de los estatutos que fueron establecidos, copia autorizada del acta de la asamblea en la que se eligió la directiva. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bien, sabemos que al pertenecer a un sindicato, como lo mencionamos anteriormente, tenemos esos beneficios que el sindicato haya pactado con el patrón. Mediante la Ley Federal del Trabajo y mediante los intereses del trabajador, se van a hacer unas pautas que se deben cumplir. Tanto nosotros debemos de dar como debemos de recibir. Bien, los trabajadores que pertenecen a un sindicato, como ya había mencionado, gozan de los beneficios que su asociación consiga con la empresa por medio de la celebración de este tipo de contrato. Tenemos el contrato colectivo de trabajo. Es un tipo de contrato celebrado entre un sindicato y una cantidad indefinida de patrones con el fin de que los colaboradores pertenecientes del grupo tengan prestaciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores no sindicalizados, un incremento de salario, más vacaciones, bonos de despensa o seguros de vida. Estos beneficios se consiguen mediante la negociación entre la directiva del sindicato y del patrón, como ya he mencionado antes. Esto se da mediante una junta en la cual el líder o bien el jefe de un sindicato con un subjefe se juntan con el patrón y otro testigo para dar las pautas y mejorar la experiencia del cliente, del trabajador, y mejorar igual su funcionamiento del mismo, o sea, es decir, las ganas que tenga de trabajar, pero eso se va a dar mediante la junta directiva, tanto de conciliación y arbitraje y como del sindicato, con la finalidad de una cosa: que el trabajador se sienta a gusto donde está, quiera trabajar, pero igual sea recompensado, y para la empresa, que el trabajador conozca cuál es su función y qué tiene que ejercer, y en caso de que no ejerza lo que ya se ha pautado, pues por eso se celebra un contrato entre el sindicato y la empresa. Ahora bien,
Los empleados sindicalizados poseen otros derechos como el acceso a parques recreativos, los precios preferenciales en determinados comercios y los paquetes vacacionales a costos económicos. Por otro lado, las obligaciones de los trabajadores tienen con su sindicato no están expresamente señaladas por la ley, pero es posible asumir que se limitan a dos cuestiones esenciales: asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. ¿A qué se llama huelga y qué objetivos persiguen? ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surte efectos legales? Bien, ante la Ley Federal del Trabajo vigente en México, se consideraba ilegal que los trabajadores se organizaran, pero dos eventos históricos definieron el rumbo del derecho laboral del país y además ayudaron a construir las figuras sindicales, así como la regulación de los derechos a la huelga y el contrato colectivo. Para poder suspender labores será necesario presentar el aviso de suspensión de labores con al menos 6 días de anticipación a la fecha indicada para poder llevar a cabo dicha suspensión, y en el caso de servicios públicos deberán anticipar con 10 días al menos con relación a las disposiciones legales de la LFT. Ahora bien, ¿para qué o con qué finalidad se hace una huelga? Con el fin de negociar ciertos intereses que los trabajadores necesiten y no están siendo escuchados. Es decir, yo quiero en una empresa o en una empresa en la que esté trabajando, que salgamos a nuestra hora, o que se nos paguen las horas extra, o que se nos dé cierto trato por, ¿qué será? Por la participación que ejerzamos. Cositas así son las que nosotros podemos pues pedir, porque en el pedir es el dar. Y a veces las empresas se niegan a ello, no sé, algunas empresas no nos quieren dar seguro social, no nos quieren pagar las horas extra, o no quieren que creemos un sindicato. El sindicato para eso es, para velar por los derechos de los trabajadores, y igual por las obligaciones de los trabajadores. Y normalmente es mal visto que los empleados se junten para debatir ciertos puntos que no les parece, ya que el patrón siempre o la mayoría de las veces se lo llega a tomar a mal. En este caso, para eso es la huelga, para acatar y rectificar ciertos puntos de interés que lleguen a tener, y de esa manera suspender labores es cuando son escuchados y se toma mediante una junta los intereses que le desean los empleados, los que quieren, por decir, los que quieren cumplir y cómo los quieren cumplir. Ahora bien, vamos a la otra pregunta. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Ok, esos trabajadores serán los capitanes, oficiales de cubierta, máquinas, sobrecargos, contadores, radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, marineros, personal de cámara y cocina, y todas las personas que desempeñen a bordo algún trabajo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Son 6. El Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento, como su nombre lo dice, esta verifica la capacitación y el adiestramiento en las empresas. Ahora bien, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la que efectúa la rectificación del salario mínimo, es decir, la que va a estar informándonos, la que va a estar regulando este tipo de salarios. La Inspección del Trabajo es otra, que pues como su nombre lo dice, se encarga de verificar el trabajo de las personas y en las empresas. Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Esto es importante igual porque esto se encarga de que las empresas pues tengan ese tipo de prestación a sus colaboradores, o sea, de regularlas, porque normalmente las empresas deben de darnos utilidades, y por eso se llama Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Tenemos igual las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Estos se encargan normalmente de rectificar las irregularidades que lleguen a tener en las empresas, y las inquietudes o injusticias que se les llega a presentar a los empleados. La Junta de Conciliación y Arbitraje son los que regulan
este tipo de normas y son las que llevan a cabo este tipo de actos jurídicos en el caso de las empresas y en el caso de los trabajadores igual. Ahora bien, ya respondiendo a todas esas preguntas, con eso estaríamos terminando el proyecto integrador de la materia de derecho laboral. Ya con eso sería todo y doy por terminada mi actividad. Tal vez sí me explayé un poco en el tiempo, pero todo lo resumí en un documento Word para acatar los puntos más importantes de... Pero bueno, agradezco a la persona que esté viendo el video y no me queda nada más que agregar. Muchísimas gracias.